Estamos entonces en la mesa 7 que se titula Innovaciones en la Administración y Construcción de Instrumentos. Ese es el factor común que tienen todos los trabajos que vamos a ver hoy. Se tratan de trabajos de corte psicométrico, proyectivo, pero son instrumentos que tienen innovaciones en su administración o en el análisis de datos. ¿Sí? El primer trabajo entonces que se va a presentar, propiedades psicométricas del cuestionario de ciberagresión en español. Silvina, Nancy, les dejo, les cedo el... Voy a sacar el chip de la otra mesa. A ver, espera que voy a compartir, porque no estamos compartiendo. Para mayor simplicidad voy a dejar que cada uno de ustedes se presente, ¿sí? Y voy a dejar acá es... ¿Querés sentarte acá? Dale. ¿Querés manejar el...? Dale, acá. Necesito... Me traje los anteojos de ver de cerca, pero no los de ver un poco más lejos. Entonces estamos en problemas. No podemos Agrandar, entonces, acá, ¿no? Tendría que haber una forma de... Acá. Ahí va, buenísimo. Bueno, menos mal que está Federico, Facundo, acá. Bueno, les cuento primero quién soy yo y quién es la directora de la investigación y por qué no está hoy. Y también las limitaciones que va a tener la presentación por no estar ella. Silvana Bes, que es la directora de esta investigación, es una colega de UCES, ella es psicóloga de la Universidad de Rosario y en este momento coordina la carrera de psicología en la sede Rafaela, en la provincia de Santa Fe, de UCES. Ella es docente, mejor dicho, trabaja en equipos de orientación de escuelas medias en la ciudad de Rafaela. Por lo tanto, digamos, tiene una amplia experiencia en todo lo que es bullying, ciberbullying y en este caso que vamos a presentar, la ciberagresión. A su vez es profesora titular de la materia orientación vocacional también en la sede Rafaela y también de psicoanálisis escuela inglesa en la misma sede. Creo que tiene un currículum más amplio, la verdad es que está pasando una situación personal bastante compleja, con lo cual, bueno, llegamos a presentar el trabajo entre las dos, pero no pudo estar, ni siquiera en forma virtual. Es una persona muy dedicada al tema de la educación y sobre todo, digamos, a violencia y agresión en el ámbito educativo. Yo soy Nancy Re, soy profesora titular de orientación vocacional acá en UCES, en la sede centro. También estoy a cargo de las prácticas profesionales supervisadas y soy integrante del equipo de la Unidad de Orientación Educativa, que es un dispositivo que se ocupa de acompañar a todos los alumnos de la universidad, sean con trayectorias comunes o con trayectorias inclusivas en los últimos años. Y soy docente del ciclo básico de la Universidad de Buenos Aires. Venimos trabajando con diversos proyectos de investigación. Este realmente es el primero en el que yo he trabajado vinculado a algo psicométrico. Mi otra investigación es más del orden de lo cualitativo, pero me pareció un desafío interesante cuando Silvana me invitó a participar, digamos, como codirectora en esta investigación que se trata de adaptar una escala de ciberagresión en población argentina. Así que bueno, quizás puede haber algunas inconsistencias en la parte de análisis factorial, pero ya me lo enseñó él esta mañana, porque en los equipos a veces uno se divide las tareas.
Y la verdad que se ocupó más Silvana Vez de este aspecto, que ella tiene más experiencia. Pero bueno, haremos lo que podamos. Sí, no te preocupes. De Sí, última, si no, nos sacamos las aprendemos. papas del Y ahora saco. ya sé que tenemos a alguien con quien avanzar. El proyecto de investigación se llama Adaptación Transcultural y Análisis de las Propiedades Psicométricas del Cuestionario de Ciberagresión en una muestra de adolescentes escolarizados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de Rafaela. El objetivo general de esta investigación es elaborar la versión argentina del cuestionario de ciberagresión que nos fue cedido por colegas del Trinity de Dublín, Lucy Corcoran y el profesor McGuffin. Entonces, bueno, estamos trabajando en la adaptación transcultural para la población argentina. Bien, el contexto de la investigación lo ubicamos en lo que Castells llama la sociedad en red. Algunos datos actuales son, por ejemplo, que los adolescentes argentinos se desenvuelven en un entorno caracterizado por la digitalización temprana y constante. El 95% de los jóvenes de 9 a 17 años tiene un celular con acceso a Internet y el comienzo de edad desde que tienen celulares a partir de los 9,6 años. El 88% declara utilizar su celular todos los días con fines ligados a la socialización, siendo TikTok, YouTube e Instagram las plataformas más usadas. Estos son datos de los últimos 2 años. 1 de cada 5 adolescentes sufrió al menos una agresión digital por parte de un par y el 6% fue víctima de ataques reiterados. El 97% de los adolescentes se conecta vía móvil, de los cuales el 40% ha sido acosado en línea. Más del 54% de los estudiantes de 15 años se distrae en clase por el uso de su celular, mientras que el 46% manifiesta que también afecta su rendimiento. Estas cifras nos permiten advertir la accesibilidad y el uso de los jóvenes, de los niños y adolescentes a entornos digitales y también dan cuenta, digamos, de cómo se van dando las dinámicas de interacción social actualmente en esta franja etaria. Por otro lado, hay investigaciones que plantean que muchos de los chicos, de los jóvenes, tienden a involucrarse en actos de ciberagresión como una reacción emocional inmediata, pero en general no siempre con mucha conciencia del impacto que tiene sobre los otros o que puede tener a la vuelta sobre ellos mismos. Algunas experiencias tenemos de algunos colegas. La importancia que le otorgamos a este proyecto es que sería, digamos, este cuestionario de ciberagresión sería el único instrumento, es el único instrumento desarrollado y evaluado, para evaluar y medir el fenómeno de la ciberagresión, que después les voy a decir qué es. No hay una versión en español, la versión que existe es la de Irlanda. Por lo tanto, digamos, nos parece que es muy relevante poder contar, digamos, con esta población, con esta versión validada en población argentina para poder, en todo caso, medir un poco el impacto que este fenómeno tiene en los jóvenes. Bien. ¿Cómo circunscribir el concepto de ciberagresión? Que es lo que nosotros estamos más acostumbrados a pensar el concepto de bullying, de ciberbullying. La ciberagresión, el ciberbullying tiene una característica y es que para poder clasificar este tipo de agresiones como ciberbullying, tendría que tener un criterio de repetición, una intención de dañar y un desequilibrio de poder. En el caso del ciberbullying. También hay diferencias con el bullying después, con el bullying cara a cara.
Sin embargo, digamos, hay una autora inglesa que es Dorothy Gray, que empieza a focalizar en otro tipo de comportamientos que se dan en el ciberespacio que no cumplen con los rasgos y las características ni de repetición ni de intención de dañar, porque muchas veces ni siquiera saben que están dañando, y por otro lado, tampoco necesariamente en estos fenómenos de ciberbullying hay desequilibrio de poder, ¿sí? Entonces, lo ubica, digamos, como una amplia gama de conductas negativas que pueden ocurrir en el ciberespacio. Se define como un daño intencional efectuado a través de medios electrónicos a una persona o grupo de personas, independientemente de su edad, quienes perciben esos actos como ofensivos, despectivos, perjudiciales o no deseados. En el caso de Corcoran, que es una de las autoras de la escala irlandesa, plantea que la ciberagresión es cualquier conducta realizada a través de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación que tiene intención de dañar a una o varias personas quienes desean evitar esa situación. Entonces, lo que permite el concepto de ciberagresión es poder incluir lo que pueden ser fenómenos puntuales y ocasionales, no necesariamente repetidos, ¿sí? Entonces, permite, digamos, comprender una serie de fenómenos más generales que los que se podían expresar con la noción de ciberbullying. Me parece importante aclarar el concepto por qué ciberagresión, ¿no? ¿Sí? Sí. El cuestionario de ciberagresión tiene dos factores. Ayúdame acá. Sí, supone que sí. Dos factores. Una, son dos escalas. Una es la escala ciberagresor y la otra es la escala ciberagredido. O sea, la primera escala es la acción perpetrada y la otra es la acción de la cual uno es víctima, ¿sí? Y por otro lado, digamos, incluimos cuáles pueden ser las formas, que ahora les voy a mostrar la escala, esta escala, y cuáles son las modalidades. En el caso de la dimensión agresión perpetrada, las formas, que es la escala de ciberagresión, las formas serían verbal, por ejemplo, mandar mensajes. Visual, vinculada con las imágenes. Suplantación de identidad y exclusión. Y después habría dos modalidades. La modalidad directa es cuando directamente, digamos, se envían estos mensajes al celular o a correos o a el medio, digamos, que la persona tenga su nombre. Y la vía indirecta es cuando se divulgan rumores, se divulgan imágenes, se divulgan mensajes a un conjunto. La suplantación, bueno, tiene que ver cuando se usa el nombre y la contraseña de otra persona para mandar mensajes amenazantes. Y la exclusión es cuando sin motivo, digamos, se excluye a una persona de determinadas redes sociales, como puede ser cualquiera de las redes, los chats o los juegos inclusive. Y la otra dimensión es la de agresión sufrida y es la escala de ciberagredido, que también presenta las mismas formas y las mismas modalidades, pero cuando el sujeto es, en este caso, el agredido, y en el otro caso, cuando el sujeto es el que le agresó. Es muy parecido. Bueno, acá viene la parte complicada. Esta investigación, digamos, hace tiempo que la venimos haciendo, porque, bueno, nos ha resultado bastante desafiante desde el punto de vista metodológico, fundamentalmente. Porque implicó primero, digamos, el trabajo de poder adaptar, digamos, los vocablos a población argentina. Se trabajó con juicios de expertos en otro momento. Y ahora estamos
haciendo, y esto es donde sí por ahí puede estar un poco floja, pero parece floja en cuanto a la explicitación. Sí. Pero no en cuanto a los resultados que venimos obteniendo, que es en el análisis factorial. Análisis factorial, hay dos tipos de análisis factorial. El análisis factorial exploratorio y el análisis factorial confirmatorio. En el caso del análisis factorial exploratorio, se llegó a la conclusión de que hay dos factores claramente diferenciados y por otro lado, digamos, estos dos factores se agrupaban claramente en los ítems relativos a ciberagresión sufrida y a ciberagresión perpetrada. Los puntajes, según plantean los autores, nos están dando bien, 0,5 creo que estás. Los pesos factoriales en cada uno de los factores. O sea, la teoría, la evidencia empírica corroboró la teoría. Perfecto, la evidencia empírica corroboró la teoría. No, pero él es experto en esto, no sabe la charla que dio esta mañana. Bien. Y después, y además confirma el constructo. Exacto, sí, es la estructura interna del constructo. La estructura interna del constructo, decide la agresión. Bien, después tenemos el análisis factorial confirmatorio, donde se pusieron a prueba dos modelos, un modelo 1 y un modelo 2, y para poder evaluar, digamos, las cargas factoriales obtenidas para los indicadores de cada factor y la correlación entre los factores. Después de un análisis que está puesto en el trabajo, hay todo un gráfico de cómo operaron los dos factores, los dos modelos, perdón. Si bien los dos modelos tuvieron un muy buen índice de ajuste, se terminó adoptando uno de ellos, que es el modelo 1, porque fue se llama más parsimonioso, en términos de que es el más simple y eficiente y con mejor ajuste a la escala. Y uno de los dos modelos tuvo más capacidad explicativa. Entonces se quedaron con el que explicaba más de forma más sencilla. Más simple y más sencilla, exactamente, que era el 1. Bueno, después están los resultados de consistencia interna de la escala, que hoy estuviste vos hablando de algunas cuestiones del coeficiente alfa de Cronbach, que realmente voy a escuchar cuando tenga acceso, digamos, a la grabación, porque fue muy clara realmente la explicación de todos estos conceptos para el análisis psicométrico. Entonces, el coeficiente de Cronbach también presentó, digamos, resultados que indican un alto nivel de consistencia para las dos muestras. Va entre 92 y 90. Parece que más arriba que eso es complejo. En realidad hay ítems redundantes. Hay ítems redundantes. Demuestra que es un indicador de ítems redundantes. Como hoy explicabas vos, claro, respecto de una escala de personalidad. De una escala de personalidad. Que los ítems preguntan lo mismo. Cuando uno pregunta muchas veces lo mismo, o cuando una escala tiene realmente la cantidad de ítems que permitan, digamos, medir lo que uno quiere medir sin sobrepasarse en cuanto a cantidad de ítems. Entonces, si claro, acá lo dice. Posible superposición entre aspectos medidos. Medidos por los ítems. Entonces, los resultados considerados óptimos para el coeficiente de Cronbach varían entre 80 y 90. Los resultados superiores hubieran significado que la escala tenía ítems de más, por ejemplo. Con lo cual, estamos bien. Y están midiendo el mismo constructo. Y estamos midiendo el mismo constructo. Entonces, conclusión, por suerte pasé la parte más difícil, porque toda la parte de marco teórico y todo eso. Sí. Bueno, entonces, la conclusión que tenemos es que
este análisis factorial exploratorio y confirmatorio apoya la existencia de dos factores claramente diferenciados que corresponden a las dimensiones ciberagresión sufrida y ciberagresión perpetrada. Pero, no, hay otra más. Los coeficientes de consistencia interna obtenidos fueron elevados, lo que indica una alta fiabilidad del instrumento. No obstante, y acá tenemos, y esto sí lo estamos viendo con Silvana, habría algo que tenemos que seguir investigando, y es que habría que revisar algunos ítems, porque podría ser que algunos ítems estuvieran favoreciendo respuestas dicotómicas, por sí o por no, perdiendo cierta riqueza. No estamos seguras todavía, pero en todo caso, si esto fuera así, podría limitar la sensibilidad de la escala para discriminar niveles de exposición o niveles de involucramiento en episodios de ciberagresión. Esto es un poquito lo que estamos empezando a pensar ahora. De todas maneras, sí consideramos y confirmamos que sería un avance significativo para el campo de la psicología y las ciencias sociales en habla hispana disponer de una herramienta validada en español para medir un fenómeno, digamos, que cotidianamente vemos que es más frecuente y complejo a nivel de redes sociales. Así que bueno, sería esto. Doble mérito por hablar de los sectoriales. Qué bueno. Sí, aprobaste el final de la actualidad. Ahí está. Muchas gracias. Muchas gracias por la atención y por la compasión. Quiero cocinar el más salir a ver. Por suerte escuché la clase de esto ya en la mañana donde... Bueno, esto es un pequeño estudio que estamos haciendo con el doctor Aval, donde vamos a analizar la estructura interna de una muestra de adolescentes de la faceta de presión de lo que es el neuroticismo dentro del modelo Big Five. Sabemos que la adolescencia es una etapa de múltiple transformación biopsicosocial y de vulnerabilidad emocional. Y con respecto a eso, digamos que con respecto a eso, podemos decir que hay escasa, digamos, trabajos como un área de vacancia o escasa posibilidad, a veces en Argentina y también a nivel internacional, de escalas que puedan realmente trabajar para la población adolescente. De ahí su importancia. Con respecto a la depresión como faceta del neuroticismo, es un componente central de este dominio. ¿Cómo lo definimos? Bueno, tomamos la definición de Costa y McGrath, donde dice que es la tendencia a experimentar sentimientos de tristeza, desesperanza, culpa y baja autoestima. Sobre esto estamos basándonos en el modelo Big Five. Como objetivo del estudio, tomamos analizar la estructura interna de una escala para evaluar la faceta de presión del modelo de neuroticismo según el modelo de los 5 grandes en una muestra de adolescentes de la ciudad de La Plata, en este caso de Giovanni. Los participantes fueron una muestra de 1.202 alumnos de colegios privados y estatales de la ciudad de La Plata. Como verán, la muestra está bastante homogénea, varones y mujeres, y su franja etaria fue entre 2 y 19 años, con una media de 14 años y medio. Tomamos como instrumentos un cuestionario sociodemográfico ad hoc y 12 ítems de la escala de neuroticismo adaptada de Aval, que fueron sometidos, como también dijo la colega, a juicio experto. Pusimos un ejemplo ahí de cómo son los ítems. He notado que tengo dificultades para disfrutar de algunas cosas simples de la vida, y esto se puntuó en una escala Likert de 4 puntos. El procedimiento, bueno, se llevó el procedimiento que se debe llevar, que es contactar a las autoridades educativas de los colegios, que en este caso fueron 4, se solicitaron los permisos, obviamente necesarios,
para obtener el consentimiento informado, tanto de padres como de alumnos. A los alumnos se les informó que respondieron de forma anónima y voluntaria y que de alguna forma, si decidían frenar el protocolo y no seguir contestando, se sintieran libres también. El diseño, como también comentó la colega, así que eso más o menos estamos informados, se tomaron dos muestras, submuestras aleatorias, una para el análisis factorial confirmatorio del 70% y otra submuestra aleatoria para el análisis factorial confirmatorio que fue en un 30%. Estas muestras, por ejemplo, el análisis factorial exploratorio se trabajó con el programa FACTOR, donde se llevó a cabo la eliminación de un ítem por funcionamiento inadecuado. La estructura unidimensional tuvo una implementación óptima, con una varianza descrita de más del 52%, y todos los ítems presentaron cargas factoriales mayores a los 40, mayores a 0,40. En cuanto al análisis factorial confirmatorio, bueno, se trabajó con el programa estadístico MPLUS. El análisis factorial confirmatorio validó la estructura unidimensional que se esperaba, dando un ajuste satisfactorio. Ahí están todos los ítems que resultaron. Tanto el alfa de Cronbach como el alfa o el omega ordinal, ambos valores demuestran una consistencia interna de confiabilidad, así que se trabajó también con esa seguridad. Podemos decir también que la escala quedó conformada por 11 ítems al final, que presentan una estructura unidimensional corroborada por estos análisis exploratorios y confirmatorios. Y estos resultados aportan validez a la estructura interna y confiabilidad en la población adolescente que se estudia. La estructura es consistente con justamente los lineamientos teóricos del modelo de los 5 grandes de Costa-Alcalá. Como limitaciones y futuras líneas de investigación, bueno, el instrumento posee resultados alentadores, por esto que vimos, aunque la evidencia de validez y confiabilidad sigue siendo escasas, y se recomienda explorar su funcionamiento longitudinal y justamente su relación con otras facetas del neuroticismo del cual forma parte. Muchas gracias. Se pone el AFC y el AFC. Si alguien más ya tiene campo de seguir hablando. Continúa entonces Rocío, cuestionando la validez y confiabilidad de la versión argentina del test de lecturas de la... Ayúdame al PowerPoint. No miremos, no miremos. No estoy compartiendo, ¿no? Bueno. Bueno, mi nombre es Rocío González. En este trabajo estuve trabajando con Ignacio. Y pues, si quieres. Apunta. El cable de análisis factorial. Parece que va a hablar mucho más de Ah, sí. siempre. Ah, no, yo voy a hacer la presentación que ¿Tiene me preguntas gusta. de todos? De todos. Bueno, nosotros lo que vamos a presentar acá es este estudio que realizamos, se denomina Cuestionando la validez y confiabilidad de la versión argentina del test de lectura de la mente a través de la mirada. Hablo del título. La idea es que precisamente podamos cuestionar. Luis, no está funcionando. ¿Querés que vaya yo? Voy yo, que vos sos el próximo, ¿no? Perdón. Tomo el poder del mouse. Bueno, la idea de este estudio precisamente es hacer un análisis de un test muy conocido, que es el test de las miradas de Baron Cohen. Y antes de iniciar esto, queríamos primero hacer una breve introducción de la temática, especialmente acerca de qué es lo que va a medir este test.
Dentro del campo de la neurociencia afectiva, nos vamos a focalizar en lo que se llama teoría de la mente, que es la que se conoce de teoría de la mente. ¿Cómo? Sí, el autor más reconocido acá es Sharon Cohen. Bueno. Y si tenemos que definirlo, lo vamos a definir como esa habilidad que tenemos para identificar que el otro también tiene una mente, ¿no? Que el otro tiene intenciones, deseos, comportamientos, creencias y demás que son diferentes a la de uno mismo. Si bien en el campo de la cognición social tenemos diferentes escalas y test para evaluar diferentes aspectos de la cognición social, hay una tarea que se considera como la gold estándar de evaluación de la teoría de la mente, que es el test que vamos a evaluar nosotros, que es el test de lectura de la mirada. ¿Sí? La abreviación es RMET, por sus siglas en inglés. ¿Sí? Así que vamos a hablar de como el test de la lectura de la mirada. Este test que surgió, se diseñó en el 96, después hubo modificaciones en el 2001, diseñado por Baron Cohen, como decíamos recién. Es un test ampliamente utilizado a nivel mundial, ha sido traducido y validado a más de 30 idiomas, que es súper utilizado. Especialmente se usa en el ámbito de investigación, pero también se está utilizando mucho en el ámbito de la clínica, ¿sí? En contextos clínicos. Más que nada porque ha demostrado diferenciar entre muestras clínicas y no clínicas. Específicamente, cuando hablamos de muestras clínicas estamos hablando de personas que tienen dificultades o déficit en la teoría de la mente, ¿sí? Como puede ser el trastorno del espectro autista, esquizofrenia y demás. Ahora, incluso se está utilizando tanto en clínica que se utiliza en contextos clínicos de alto riesgo también. Por ejemplo, cuando se hacen cirugías cerebrales, se utiliza el test para evitar resecar ciertas áreas involucradas en la condición social. O sea, a ese nivel estamos hablando de la utilización del test. Incluso el Instituto Nacional de Ciencias de Salud Mental, perdón, de Estados Unidos la considera la técnica o la tarea que mejor sirve para evaluar la teoría de la mente. ¿Sí? A pesar de todo esto, a pesar de su gran popularidad y su gran aplicabilidad, es lo curioso, lo que nos llamó bastante la atención, es precisamente que hay pocos o hay escasos estudios que hayan analizado la estructura interna o la dimensionalidad del test, ¿sí? A nivel mundial. Incluso menos estudios hay que utilicen teoría de respuesta líder para hacer estos análisis de estructura interna. No sé si hoy hablaste de teoría de respuesta líder. No, eso queda para el año que viene. Ok, bueno, acá vamos a hacer como una pequeña introducción a algo de esto para mostrar por qué esto es importante. Teoría de respuesta líder es un método, un modelo psicométrico que se utiliza precisamente para la construcción y validación de test y que surge como respuesta a las limitaciones de la teoría clásica del test. Entonces, digamos que es una metodología que nos permite como más de vanguardia para hacer estos análisis de los test que quizás estamos en una época de que bastantes test en psicología están teniendo esta crisis de no cumplir con ciertos estándares internacionales más actuales que se espera de la psicología. Asimismo, lo que tiene la teoría de respuesta líder es que en este caso es de mucha utilidad porque nos permite precisamente hacer análisis de test que miden aptitudes o capacidades, habilidades, ¿sí? Como que es un test de desempeño más que de autopercepción, ¿sí? ¿Qué pasa con esto a nivel argentino, en el contexto local? Acá solamente se han desarrollado 2 estudios nada más, que nosotros hemos encontrado, pero si bien se utiliza mucho en este contexto, pero no a nivel psicométrico, de los análisis psicométricos del test. El primer estudio que existe es este de Román y colaboradores en el 2012, en donde lo que se hizo es un estudio normativo. Se aplicó el test, se hizo la traducción, se aplicó el test y se armaron los baremos para adultos normotípicos de la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. Y recientemente, en el 2020, se hizo una adaptación breve
de test para adultos también. Sin embargo, bueno, acá se seleccionaron de los 36 ítems que tienen, 18 ítems. Aún así, reducción del test, la consistencia fue relativamente baja. Sí, estaba a punto 60, y tipo 64, me parece. Más allá de estos dos estudios psicométricos que están destinados a la psicometría de test, ninguno de los estudios a nivel local y a nivel, bueno, como la mayoría de los estudios a nivel internacional, han explorado las propiedades psicométricas en relación a la estructura interna del test. ¿Sí? Entonces, la idea de este estudio fue precisamente analizar los ítems de la versión argentina para adultos, normotípica, que es nuestra no clínica, aplicando la teoría de respuesta al ítem, bueno, para ver para profundizar su capacidad de medir teoría de la. Lo que hicimos fue, bueno, esto se trata precisamente de un estudio psicométrico instrumental, ¿sí? Conformamos una muestra de forma intencional de 899 adultos con edades comprendidas entre 18 y 82 años, ¿sí? Acá, bueno, la mayoría son mujeres, como todos los estudios donde te invita a participar. Son todos de la ciudad de Buenos Aires, y acá se aplicó un cuestionario de autoinforme y el test de las miradas. No sé si conocen todos el test de las miradas. Acá les pusimos un ejemplo, ¿no? Acá se muestran 36 fotografías de personas, todas son en blanco y negro, y solo se muestra la parte de la mirada, digamos. Y a los costados, el participante tiene las 4 opciones, y tiene que seleccionar una sola opción, ¿sí? Por lo tanto, esto nos da una escala dicotómica. En este caso son avergonzado, nervioso, suspicaz, indeciso. Bueno, una de las críticas después va a ser exactamente cómo están traducidos estas palabras y la poca frecuencia de uso de muchas de ellas en el contexto local. Bueno, en relación a los resultados, lo primero que hicimos es explorar la unidimensionalidad de la escala, ¿no? Acá, los pocos estudios a nivel internacional asumen que la escala es unidimensional, no solamente los que hicieron la parte de estudios psicométricos, sino que también a nivel técnico se supone que es unidimensional porque cada vez que uno lo administra, toma un puntaje total. ¿Sí? Entonces, partimos de este supuesto de una unidimensionalidad, si bien hay dos o tres, porque no encontramos muchos otros estudios que plantean una estructura interna diferente. Acá nos fuimos por la unidimensionalidad. Lo que hicimos es primero hacer un análisis preliminar de los ítems. De los 36 ítems, nos vimos en la necesidad de eliminar una gran cantidad de ítems. Ahí ven 23 de los 36, quedaron 13 ítems nada más. Luego, con esos 13 ítems, se hizo un análisis factorial exploratorio, que lo que confirmó precisamente es esta unidimensionalidad de los datos. Ahí tienen los índices, ¿sí? Que son, bueno, son adecuados. El problema acá es que el factor dominante solamente va a explicar el 21% de la variable. ¿Sí? Y las cargas factoriales, para colmo, no son muy altas, tenemos de 0.23 a 0.54. Y acá tenemos algún inconveniente. Después, una vez que conseguimos esta unidimensionalidad del test con esos 13 ítems, lo que se hizo es comparar el ajuste de los modelos con teoría de la respuesta al test, ¿verdad? Acá se probó con 3 modelos, modelo de un parámetro de 2 y de 3. Lo que se vio es que precisamente los indicadores del modelo de un parámetro eran bastante deficientes, no siendo así el caso del modelo de 2 parámetros y del de 3 parámetros. De los últimos 2 modelos se optó por quedarnos con el de 2 parámetros, precisamente porque, como decían hoy, presenta un buen ajuste y aparte es más parsimonioso, ¿no? Teniendo en cuenta esto, a partir de este modelo, lo que se hizo es estimar los parámetros. Y acá lo que se exploró precisamente es el parámetro de dificultad y el parámetro que tiene que ver con la discriminación de los ítems, ¿sí? A nivel de ítem. Lo que se ve acá precisamente es que la mayoría de los ítems se encuentran en un nivel medio-bajo, como dice ahí, de rasgo, por lo tanto son ítems bastante fáciles, podríamos decir. Y aparte tienen
la mayoría son de baja discriminación, llegando algunos a una discriminación moderada. Esto lo vamos a retomar después en las conclusiones para ver qué significa y qué implicación tiene. Y por último, lo que se exploró es la confiabilidad de la consistencia interna de la escala, quedando con 13 ítems, y acá se hizo desde la perspectiva de la teoría clásica y desde la TRI. Lo que se ve precisamente es que desde la teoría clásica, el alfa de Cronbach llega a punto 41 y el omega a punto 11, tristísimo. Y bueno, y desde la TRI, la confiabilidad marginal llega a punto 52. ¿No quedó bien? Sí, Punto sí. 52. Bueno, qué decir. La pena. Bueno, vamos a las conclusiones. En relación a esto, como se puede apreciar, más allá de la reducción de la eliminación de varios ítems, para quedarnos con estos 13 ítems, si bien se llegó a mostrar un buen modelo, un ajuste del modelo a los datos a un unidimensional, los resultados son bastante pobres, ¿sí? Precisamente, bueno, vieron la consistencia interna es bastante baja moderada, las cargas factoriales tampoco son muy altas, y teniendo en cuenta esto, se le suma que los ítems tampoco nos muestran toda la amplitud del rango que queremos medir, ¿sí? Entonces, la mayoría están en esto que decíamos, niveles medios bajos, y no permiten discriminar tampoco mucho. Lo cual nos podría mostrar, precisamente cuando nosotros nos basamos en algunos estudios previos que hicieron esto, y también llegaron más o menos a los mismos resultados, que es esto de que quizás no sea un test que sirva para medir la habilidad en los rasgos normotípicos o altos, ¿sí? Quizás pueda ser un test que se puede utilizar, que se pueda seguir utilizando por precaución para muestras clínicas o para diferenciar ya déficits muy marcados de la teoría de la mente, ¿no? Entonces, una de las cosas que nosotros también compartimos con investigaciones previas es esto de tener precaución a la hora de interpretar los resultados de este test aplicado más que nada también en el contexto local, y aún más cuando está aplicado a población neurotípica, ¿sí? Porque no estaría evaluando de forma correcta el rasgo, ¿sí? Y bueno, esto que decíamos, quizás no es una herramienta muy confiable para la evaluación de la teoría de la mente. Acá hay dos cosas que nosotros debatimos en relación a estos resultados, que es que se abre acá la discusión, a partir de esto y otros datos y otras investigaciones, de estos dos puntos que ponemos acá, como, por un lado, si esto es un problema teórico del constructo, y esto nosotros lo debatimos bastante en relación a, si bien la teoría de la mente es un concepto bastante popularizado y aplicado y demás, es cierto que no hay una teoría consistente, clara, acerca del concepto y tampoco de su estructura interna, ¿sí? Acá hay mucho debate acerca si la teoría de la mente es un constructo diferente a la empatía o no, porque los dos están midiendo de cierta manera el poder leer los estados mentales de los demás o las emociones de los demás. De hecho, también se debate mucho acerca de si se asemeja bastante al reconocimiento de emociones, que es otro constructo diferente en neurociencia afectiva. Y a eso se le suma también todos los debates que están teniendo ahora a nivel de teoría en relación a si se puede o no evaluar el reconocimiento de estados mentales o emociones. Y acá tenemos a la doctora Barrett, que es una referente en el tema y que está haciendo un trabajo en la ciencia actual internacional. Eso en relación a los problemas teóricos, pero también esta tarea presenta también problemas de la operacionalización del constructo, específicamente en su forma como fue construida y quizás que se ha vuelto bastante obsoleta a el tiempo actual, ¿no? Fíjense que, bueno, les cuento rapidito, estas fotografías fueron sacadas de una revista en su momento. Se sacaban o sea, de esa revista se sacaron estas fotografías, se suponía que la persona que estaba en esa fotografía que emitía cierta emoción o tenía cierto estado mental, se puso las 4 opciones y eso fue después probado con una prueba piloto de 106, me parece, estudiantes.
Con eso se armó el texto, digamos. Y bueno, obviamente tiene todas las pistas en relación de que son fotografías en blanco y negro, sin movimiento, muy poco ecológicas y con todos estos problemas del lado presente. ¿Sí? Entonces acá la idea principalmente era mostrar las precauciones que tenemos que tener a la hora de utilizar estos test, más que nada con su uso tan popularizado y en contextos de investigación, ¿verdad? Principalmente en contextos clínicos, y quizás a través de que se llegan a diagnósticos y demás, y quizás abrir la puerta a empezar un debate acerca de estos conflictos teóricos y sus herramientas técnicas. ¿Sí? Lo hice rápido, ¿no? Sí, sí. Yo igual la síntesis, mejor no lo usen. Diría. Por eso, si quieres agregar algo más. Mejor no lo usen por las dudas. Es rebardera, ¿no? Luis, sí, sí. No sé, ¿querés que dejemos abierto el video? Ahora desde ahí. Ah, bueno. Entonces, el siguiente trabajo se llama. Hey, Cora. Shh. Alumna Cora. El siguiente trabajo se llama Desempeño motriz o expresividad motriz. Presentación institucional del grupo de expresividad motriz y ADL del laboratorio de ADL de UCES. Acá, el doctor Estopielo va a hacer la presentación. Como verán, somos el trabajo más tecnológico que existe. Usamos inteligencia artificial. Bueno, estamos muy contentos porque hoy es la presentación oficial de nuestro grupo de investigación que nació el año pasado, es la primera vez que nos mostramos al mundo. Y justamente nos mostramos al mundo teniendo el tupé de proponer un cambio en la nominación de una de las grillas del ADL de Bandaki. ADL es algoritmo David-Lieberman, que es un método que analiza el discurso en sus tres dimensiones. Verbal, paraverbal y no verbal. Nos tomamos el tupé de proponer un cambio en la grilla de la historia del psicoanálisis. Si estuviéramos bueno, vamos. Historia del grupo. El grupo de investigación Expresividad Motriz y ADL surge el 3 de junio de 2024 como respuesta a la necesidad de profundizar en el estudio de las relaciones entre la motricidad, la subjetividad y los procesos intersubjetivos. El colectivo mantiene un encuentro mensual el primer lunes de cada mes de 21:30 a 22:30 horas y adopta una modalidad de funcionamiento horizontal. El grupo ha consolidado un enfoque interdisciplinario sustentado en el psicoanálisis, la psicomotricidad nacional, la línea francesa, y el uso de la grilla de motricidad del método ADL, el algoritmo de David-Lieberman. Vamos a empezar con algunas definiciones. ¿Qué se entiende por desempeños motrices? Que es el concepto original del creador del método, y expresividad motriz, que es lo que proponemos nosotros ahora como reemplazo. Entonces, a partir de la invitación a nuestro grupo, invitamos a la licenciada en psicomotricidad y en psicología, Evangelina Wagner, quien expuso sobre las diferencias entre motricidad y psicomotricidad y la concepción del cuerpo para diferentes campos disciplinares, como por ejemplo para la medicina, kinesiología, psicoanálisis y psicomotricidad. Entonces, a partir de su intervención surgió la necesidad en nosotros de renombrar al grupo en base a la diferencia entre dos conceptos, los cuales vamos a desarrollar brevemente a continuación. El primero es el concepto original, o sea, Mandaki llamó grilla de desempeño motrices. Estopielo afirma que Mandaki y Reutemann consideran que hay una gran variedad de prácticas motrices, como por ejemplo estornudos, tics, gritos, tartamudeo, expresión de afectos, coordinación binocular, bipedestación, caminar, correr, escribir, bailar, agredir, imagínense todo lo que se puede hacer. Reutemann y colaboradores dicen al respecto: cada movimiento puede ser entendido a ser incluido en un programa particular, no debe ser considerado de forma aislada. La práctica motriz contiene distintos tipos de movimientos. Algunos expresan estados y otros corresponden a acciones.
Estas pueden ser activas o pasivas. Además pueden ser preparatorias, consumatorias o complementarias. Otros movimientos corresponden al esfuerzo por dominar y coordinar el propio aparato motriz. Como se darán cuenta, están presentando una taxonomía de los movimientos, una clasificación, desde el punto de vista del ADN. Los movimientos humanos, y especialmente los de los niños, se pueden enfocar desde una doble perspectiva, siempre hablando del ADN, acuérdense, como equivalentes de un relato y como equivalente de los actos del habla, es decir, desplegados en una escena. Las escenas se pueden caracterizar a partir de la erogeneidad específica de un juego. Erogeneidad significa qué pulsiones están en juego. En distintos momentos, Maldaski habló primero de erogeneidad, de pulsión, y últimamente lo denominó deseos. Por lo tanto, erogeneidad entiéndase como deseo, que es igual a la pulsión. Siempre hay una o varias, pero hay una que prevalece sobre los demás. Es decir, en un movimiento yo puedo desplegar un conjunto de pulsiones, pero siempre va a haber una que es la principal y el resto es como condimente. En el caso de los desempeños motrices en la infancia, a nivel del análisis del lenguaje, resulta fundamental entonces apuntar a los actos del habla, relatos combinados con escenas desplegadas y la modalidad y la motricidad puesta en juego. Esto es muy técnico y es lo que yo apliqué en mi tesis doctoral. Por su parte, Schneiderman, en base a Maldaski, presenta un listado con las características sobresalientes de cada tipo de motricidad, según el repertorio de deseos, acuérdense de pulsiones puestos en juego en cada movimiento, y que fue propuesto por el creador del ADN, el doctor David Lippert. Muy brevemente voy a decir qué consiste cada tipo de motricidad según la pulsión que está en juego. Entonces, para la motricidad de la liquidez intrasomática se relaciona con descarga y regulación de tensiones, procedimientos autocalmantes, movimientos constantes y rítmicos, inoculación de sustancias, inhalación y un variado conjunto de actividades de descarga como correr, rodar, rebotar, pegar o recibir golpes. Tiene que ver, digamos, con movimientos de una homeostasis interna, intracorporal. Ahora vamos a ver la motricidad para la función oral primaria. Está relacionada con movimientos oculares para actividades de observación, sobre todo a distancia y sin contacto humano vital y eléctrica. Además, incluye movimientos de la lengua y de los labios. Motricidad oral secundaria. Atañe movimientos que expresan afectos. Aproximaciones para el contacto físico, los fines de abrazar, acariciar, risas, llantos, etc. Motricidad anal primaria. Apunta a apoderarse de la voluntad del otro. Sacarlo de quicio, conducta negativa, preservarse de un ataque, etc. En ella prima la motricidad alocal. Motricidad anal secundaria. Está ritualizada y obedece a pautas culturales. También se refiere a acciones repetidas y controladas. Motricidad fálico-uretral. Está al servicio de conductas evitativas. Regulación de la distancia respecto al objeto fóbico. El bloqueo del entonces los efectos de la inmovilidad en los niños, ¿no? Por ejemplo, cuando en la escuela se le dice quietos, no moverse. Motricidad fálico-genital, asociada a movimientos ondulatorios, armónicos y sistemáticos. El resultado final es atractivo y tiende a provocar agrado estético. También puede ser afines a estallidos sexuales y genitales. Para estudiar los deseos de los desempeños motrices recurrimos a uno de los instrumentos del ADN, que es justamente la grilla que Maldaski denominó desempeño motrices. Como esto es muy teórico, capaz que no se entiende nada, yo voy a dar un ejemplo para cada motricidad. Por ejemplo, motricidad intrasomática. Yo estoy ansioso, el famoso hacerme los golpes. Para la motricidad oral primaria, por ejemplo, un científico que está continuamente mirando en el microscopio. O las personas esquizoides, digamos que siempre están mirando desde lejos. La modalidad oral secundaria, toda la expresión de los afectos. Todo lo que tiene que ver con usar el cuerpo para expresar un afecto. La motricidad anal primaria, todo lo que tenga que ver con cuestiones sádico-agresivas. Un pibito de 3 años, en el jardín, tiró un juguete al otro, acá hay analidad primaria.
Analidad secundaria es la que más usamos los adultos, que es la motricidad al servicio de hacer las cosas, entre comillas, esperables en la vida. Como por ejemplo, yo en este momento tengo una motricidad al servicio de controlar mi cuerpo para que esté quieto y poder dar esta presentación. Si me pongo a correr y a saltar, no es esperable a la situación. Por lo cual es una modalidad que sufrió, entre comillas, toda la domesticación producto de la educación y de la socialización que recibimos. Fálico-uretral, típica de los fólicos. Es esa motricidad al servicio de mantener la distancia. Por ejemplo, un oral secundario que haría, ¿cómo te va? Me quiere abrazar. ¿Cómo respondería un fóbico fálico-uretral? Alejándose. Último, motricidad fálico-genital, típico, una bailarina. Es la motricidad al servicio de la estética, son movimientos, digamos, como para agradar a los. Por ejemplo, una niña de 6 años que está estudiando danza clásica se le dice, papi, papi, mira lo que aprendí hoy. Espero que con esto se haya entendido un poquito más. Entonces, esta era Mantaski. Ahora vamos a hablar nosotros. ¿Qué proponemos nosotros? Cambiar el nombre a estadilla, dejar de hablar de desempeño motriz para sustituirla por expresividad motriz. ¿Qué entendemos por expresividad motriz? Hemos recurrido a varios autores para elaborar una definición consensuada en el grupo. Acá estamos presentes 2 del grupo de investigación, en realidad son 6. Recurrimos a autores como, por ejemplo, Kalmen, Maldacki, Lapierre y Obutorica. Para nosotros la expresividad motriz es la capacidad humana para manifestar emociones, afectos, intenciones y estados internos a través del movimiento. No se trata de movimientos mecánicos o técnicos, como por ejemplo lo que estudia la kinesiología, lo que se hace en el gimnasio o la técnica de la danza clásica, sino que se trata de un movimiento sentido y cargado de intencionalidad que da cuenta de una subjetividad del juego y además está vinculada con el otro, o sea, incluye la intersubjetividad y el mundo, la motricidad, lo plástico, o sea, ir al encuentro del mundo a través de la intencionalidad con el juego. La expresividad motriz se centra en la calidad afectiva, simbólica y relacional del movimiento. Se trata del cuerpo como lenguaje sensible que se expresa, por ejemplo, en gestos espontáneos de un niño, en la forma de moverse de un anciano, en el cuerpo de un paciente en sesión, en lo cotidiano un abrazo, una palmadita en el hombro o una mirada de no. Desde el punto de vista psicoanalítico definimos expresividad motriz como las diferentes manifestaciones motrices que están en conjunción con los modos de expresión de la libido de un sujeto, dando cuenta de sus diferentes lenguajes del erotismo o deseos sexuales. Ahora, habiendo presentado los 2 conceptos, vamos a intentar fundamentar por qué queremos cambiar de nombre a esta grilla. Entonces, fundamentación del cambio de denominación del grupo. El cambio de nombre, o sea, de psicomotricidad y ADN, que es como nació a expresividad motriz y ADN, como nos autodenominamos ahora, refleja una redefinición conceptual. El entendimiento de la motricidad no solo como función corporal, o sea, en su sentido más motriz, sino como vía expresiva del recorrido libidinal que parte de los modos de erotización en la infancia y que a su vez están siempre situados en un contexto biopsicosocial e histórico-cultural. Hasta ahora capaz que fue un plomazo porque fue muy teórico, ¿no? Entonces, para que ustedes puedan hacerse una pequeña idea de cómo es la grilla, nosotros vamos a presentar una pequeña secuencia de interacción triádica, madre, padre, bebé, para que vean cómo es la grilla. Hubiese sido fantástico hacerlo visualmente, pero bueno, todo es tranquilizante. Entonces, ahora vamos a mostrar justamente la aplicación. ¿Cómo es esta famosa grilla de la que vengo hablando? Vamos a hacer un análisis de la expresividad motriz, y yo sé que ya cambiamos, no decimos más de los desempeños motrices, entonces vamos a hacer un análisis de la expresividad motriz de una secuencia de interacción familiar.
Esta secuencia consta en la hora de la comida, está la mamá, el papá y un bebé de 6 meses. Primero le presentamos la secuencia completa. La madre mira atenta al bebé y le sonríe. El niño lleva su cabeza hacia atrás. La madre le acerca a la boca la cuchara con el alimento y le dice, toma. El padre observa atentamente al hijo y le sonríe. Para aplicar las grillas de la ADL, uno no puede trabajar de cualquier manera. Cada grilla tiene un procedimiento que dio maldad, que sea, si querés a trabajar la grilla de relato, tenés que hacer esto. Si querés trabajar la grilla de acto de habla, tenés que hacer esto otro. Para aplicar la grilla de desempeño motriz, hay un procedimiento que yo no se lo puedo contar porque no vamos más. Entonces, van a ver ahora cómo cortamos en pedacitos, siguiendo el procedimiento Baldacki, para poder analizar una secuencia de interacción. No les puedo explicar cómo se hace porque si no, no. Entonces, aplicamos el procedimiento y queda así ahora la secuencia para poder ser analizada con el ADN. La madre mira atenta al bebé y le sonríe. Esto tiene que ver con un nivel discursivo de la motricidad. La pulsión en juego es la anal secundaria. ¿Por qué? Porque hay investidura ocular. La madre mira al bebé. La defensa es acorde a fines y el estado es exitoso. Siempre dentro del mismo nivel de motricidad hay un gesto, porque ella le sonríe. Eso tiene que ver con la pulsión oral secundaria, que es, acuérdense, tendencia a expresar sentimientos. También la defensa es acorde a fines exitosa. Cuando en un movimiento intervienen 2 o más pulsiones, siempre hay que determinar cuál es la pulsión, ¿se acuerdan? Principal y cuál es la secundaria. Acá, expresar sentimientos que es la función central. Mirar al bebé es la secundaria. Sigo entonces con, se llama microsegmentación, lo que estamos haciendo, que fue romper en pedacitos toda la secuencia. Entonces, presento el segundo microsegmento, que sería el siguiente. El niño lleva su cabeza hacia atrás. Seguimos con el nivel discursivo de la motricidad. Ahora cambió la pulsión. Es fálico-uretral. ¿Por qué? Porque es referencia espacial. El bebé aleja el cuerpo de la madre. La defensa se acorde a fines exitosa, como es única, si hay una sola, entonces va a ser siempre el principal. El próximo microsegmento. La madre acerca a la boca la cuchara con el alimento. Seguimos con motricidad. La pulsión es A2. ¿Por qué? Porque es un gesto equivalente a una orden. Cuando ella vino que después le dice tomar, es lo mismo, tomar pero dicho con el cuerpo. Acorde a fines exitosa, función central. Cambia también, o sea, pone en juego una segunda pulsión que es la fálico-uretral. ¿Por qué? Porque hay referencia espacial. ¿Se acuerdan que el bebé se alejaba? Ella, sin embargo, acerca. Acorde a fines con función complementaria. Fíjense acá como el uso del cuerpo en el espacio es secundario porque está al servicio de alimentar al bebé. Entonces, el deseo dominante intranivel es justamente A2. El siguiente microsegmento es le dice Tomás. Acá cambiamos de nivel discursivo. O sea, por primera vez salimos del terreno de la motricidad a ir al terreno verbal. Esto corresponde a un acto del habla, que es un mensaje dirigido al otro. Entonces, acto del habla, la pulsión es A2, órdenes e indicaciones acorde con la ley. Fíjese entonces que yo puedo dar una orden con palabras, pero también la puedo dar para el cuerpo. Que fue te acerca la cuchara a la boca y ahora te digo tomar. Entonces, órdenes e indicaciones acorde con la ley, acorde a fines exitosa, como es única en función central. Próximo y último microsegmento. El padre observa atentamente al hijo y le sonríe. Entonces tenemos una motricidad anal secundaria, la investidura ocular, acorde a fines exitosa. Tenemos un gesto, en este caso es oral secundario, tendencia a expresar sentimientos, porque le está sonriendo, y de los dos, la que es principal es justamente expresar sentimientos, o sea, la que él mira al bebé para poder expresarle, digamos, que lo quiere, que está contento. Entonces, O2 es principal, A2 es secundario. Bueno, después de haber hecho este, digamos, análisis de cada uno de los microsegmentos, hacemos como una síntesis general, ¿no?
presentamos una visión conjunta de esta secuencia. ¿Y qué decimos? Que hay un nivel discursivo prevalente. ¿Se acuerdan que todo motricidad salvo un acto del habla verbal entonces? Nivel discursivo prevalente, la motricidad. Hay un deseo prevalente. Cuando hacen el conteo se van a dar cuenta que la pulsión que más apareció es la anal secundaria. Hay una defensa prevalente, acorde a fines, y hay un estado de la defensa prevalente que es exitosa. Si ustedes dicen, pero ¿por qué esto es así? Porque se trata de una muestra no clínica. Es una tríada familiar que no está haciendo terapia por un problema y que se ofreció en forma voluntaria a participar de la investigación. Si la muestra hubiese sido clínica, probablemente veríamos otro tipo de deseo, o sea, otro tipo de funciones, con tal vez estados fracasados y con defensas más primitivas. O sea que es lo que está diciendo un antibiótico básico, que es una familia bastante normal, sana como nosotros. Bueno, comentarios finales para cerrar con nuestro trabajo. Como equipo de expresividad motriz y ADL nos proponemos: 1. Hacer nuevos aportes que enriquezcan la base teórica de la grilla del ADL que estudia la motricidad. Esta grilla, junto con, por ejemplo, la grilla de componentes fonológicos y la grilla de signos visuales, son las 3 grillas menos trabajadas. ¿Por qué? Porque el mandaje no recoge. Entonces, nosotros pretendemos retomar y ver si la podemos enriquecer. En el punto número 1, desde el punto de vista teórico, valga la redundancia. 2. Realizar contribuciones y actualizaciones a la misma en cuanto a la expresividad motriz en cada deseo. Vieron que Mandaski dijo muy poquitas cosas de cada función y cada motricidad. Nosotros queremos ver si podemos seguir agregando otras cosas. 3. Profundizar en la relación entre expresividad motriz, constitución subjetiva y procesos intersubjetivos en cada ciclo vital. Esto es un aporte nuestro, que no fue abordado por Mandaski. Y por último, en relación a nuestro maestro y en respeto a él, continuar con la línea de investigación ética, sensible e innovadora, inaugurada en su momento por el doctor Mandaski. Acá estamos. Nos presentamos, ahorita. Bien, ahora tenemos el último trabajo, la entrevista cognitiva como estrategia para aportar evidencia de validez basada en el proceso de respuesta en cuestionarios de ejercicio físico. Falta compartir. Bien. Ahora no me queda solamente que están hablando. Dale. ¿Teatro? Sí, sí. ¿Cuál es un...? Ah, joya. Bien. ¿Tiempo? ¿Tenés más o menos? Sí, hay. ¿Cuánto le ponemos? Si lo haces en 10, Bien. comemos media luna. Podemos estar de día o media hora, pero... ¿En 10? Estamos cansados, ¿no? Bueno, vamos a tratar de... Y puede que lleguemos tarde a las medialunas, porque. Pero Hacemos 5 entonces. sí, ahí Bueno. seguro llegamos. Yo soy Gusino Damián, dependo de la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Psicología. Este trabajo es parte de un proceso de doctorado, ¿sí? Bajo la dirección de Facundo Aval. En este caso voy a presentar cómo se aplicó los procesos de entrevista cognitiva en la búsqueda de evidencia basada en los procesos de respuestas. Esto en el marco teórico de los estándares para búsqueda de evidencia. Repito las cuestiones sobre el cuestionario el cual voy a aplicar. En este caso no voy a centrar tanto en los resultados, sino lo que voy a tratar de transmitir un poquito el procedimiento o cómo yo pensé el armado de la entrevista cognitiva en sí mismo, pero en primera instancia tenemos que entender a grandes rasgos cómo se constituye el cuestionario. Este es, acá a la derecha lo puede ver, el cuestionario que se llama del ejercicio físico en el tiempo libre, que consiste básicamente en intentar medir la frecuencia de días que la persona realiza ejercicio físico en un periodo de una semana. ¿Cómo hacen eso?
se basa en el autorreporte, y una versión extremadamente breve. Para eso intentan armar 3 ítems, en donde cada ítem refleja un nivel de intensidad de ejercicio físico, y la persona debe, sobre cada nivel de intensidad, anotar la frecuencia de días, y para ello se guía en función de una pequeña referencia conceptual. Por ejemplo, corazón late rápidamente, o no son exhaustivas, o implican un esfuerzo mínimo, en su versión en inglés. Y además la persona tienen como referencia un conjunto de ejemplos de ejercicios físicos que aparentemente reflejan ese nivel de intensidad. ¿Sí? Entonces la persona simplemente dice, bueno, ¿cuánto ejercicio físico fuerte realizo en una semana típica? Marco la cantidad de días, y así moderado y leve. Ven que es un cuestionario realmente breve, con todas las limitaciones que puedan imaginar. No obstante, igual, ¿por qué las digo? Porque es una medida de criterio que se utiliza bastante en mis estudios. Yo no dije, lo que yo estudio en realidad es motivación hacia el ejercicio físico. En realidad lo que yo estudio es psicometría aplicada a cuestionarios de motivación. ¿Sí? Es una variable de criterio en sí mismo. Bueno, ¿cuál es la dificultad con esta? Y lo cual incentiva un poco su adaptación cultural, que el cuestionario fue desarrollado principalmente en Canadá, ¿sí? Y como ejemplo de ejercicios aparecían estos de pescar en la orilla del río, jugar al lanzamiento de herraduras, usar el moto de nieve o bolos. Nosotros acá nos podemos preguntar, bueno, ¿cuál es la frecuencia de este tipo de actividades? Prácticamente nula. Son actividades escasamente representativas de nuestra cultura, así que es evidente que el contenido, en cuanto a los ejemplos que intentan representar los niveles de ejercicio, son absurdos incluso para quien lo lee en sí mismo. ¿Sí? Motivado por estas cuestiones, se inició el proceso primero de retrotraducción y luego la adaptación cultural en sí mismo. Es decir, bueno, no solamente nos vamos a fijar en encontrar ese equivalente lingüístico entre la versión inglesa y la española, sino que, bueno, vamos a depurar el instrumento con aquellas actividades que son relevantes para el contexto cultural argentino, puntualmente en adultos. La verdad que el proceso es largo, es extenso, y yo solamente les voy a comentar lo que fue la aplicación de la entrevista cognitiva, ¿sí? Que ustedes lo podrían llegar a ver en la etapa 2, si se quiere. Cuando vamos a la literatura, en general lo que se suele aplicar es el búsqueda de evidencia en la validez aparente. Aparente a través de la prueba piloto, que todos conocemos. Simplemente le presento el cuestionario a la persona y bueno, intento indagar dificultades, ambigüedades, cuestiones generales sobre el formato del cuestionario en sí mismo. Cuando todos nos metemos en los estándares de la búsqueda de evidencia, aparece en los últimos tomos la idea de basadas en los procesos de respuesta. La verdad que no es que suplementa la validez aparente o la prueba piloto en sí mismo, sino que en un punto la vine a complejizar y hasta complementar. Entonces mi objetivo fue, bueno, meternos en estos procesos, estudiarlo y aplicarlo, que es lo que les voy a comentar justamente ahora. Bueno, ¿cuál es la idea de los estándares? ¿Sí? Los estándares, o sea, las pruebas psicológicas educativas, distingue a la validez como aquel conjunto de evidencia que permite a nosotros dar cuenta de que el test mide aquello que intenta medir. ¿Sí? La idea es que la evidencia se va acumulando en sí mismo en pos de decir, bueno, esto que mide el cuestionario está avalado, argumentado o justificado sobre las interpretaciones y usos de esos puntajes. ¿Sí? La verdad que distingue diferentes tipos de fuentes de validez, o sea, contenido, estructura interna, proceso de respuesta, de consecuencias. En este caso nos vamos a centrar en lo que son la evidencia basada en los procesos de respuesta. Y la idea es, bueno, vamos a tratar de pensar desde el estímulo que tiene el cuestionario, cuáles son los conjuntos de operaciones cognitivas que realiza la persona para la elicitación o elaboración de una respuesta en sí misma. Para ello, el modelo clásico que quiere aquellos que tienen conocimiento sobre psicología cognitiva de procesamiento de la información parece bastante sencillo. La idea es decir, bueno, tenemos un cuestionario, sobre el cuestionario le vamos a aplicar una entrevista que va a ser diseñada ad hoc en función de las características del cuestionario, y nosotros lo que vamos a intentar observar, ¿sí? O dar cuenta en realidad es, bueno, cuáles son las operaciones cognitivas que la persona realizó para finalmente seleccionar un tipo de respuesta. Y el modelo te va a decir, bueno, estas operaciones cognitivas las podemos ordenar secuencialmente, en decir, bueno, primero existe un proceso de comprensión del ítem, ¿sí? Luego la persona
busca información, es decir, utiliza los procesos de memoria para dar cuenta de cómo la persona se interviene o cómo su experiencia con la... sí, su experiencia respecto al enunciado del ítem. Luego, finalmente, evalúa la información, ya sea aquella que ya tenía expuesta en el papel y aquella de la memoria, y finalmente selecciona un tipo de respuesta. ¿No? Bien. Bueno, para ello, una de las técnicas que intenta acceder a estos procesos cognitivos, ¿sí? Que median el ítem y la respuesta, es el uso de las entrevistas cognitivas. Bien. ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es el objetivo principal? Básicamente es el desarrollador o adaptador tiene una intencionalidad respecto al ítem. Es decir, bueno, yo construyo, desarrollo este tipo de ítem con cierto objetivo. En este caso, decir, bueno, intenta evaluar cierto aspecto de un constructo. ¿Sí? Digo, la realidad es que desde la intencionalidad del desarrollador hasta la comprensión o el uso real del usuario puede haber cierta discrepancia. Entonces, la entrevista cognitiva intenta captar ese tipo de discrepancias y poder ajustarlas en un punto, ¿no? ¿Cuáles son los procedimientos generales que se puede hacer para el desarrollo de una entrevista cognitiva? Que en realidad cuando uno va a la literatura, va a encontrar diferentes artículos publicados que desarrollan este tipo de instrumentos, y que cada tipo de entrevista, en realidad es casi ad hoc, cada tipo de entrevista se desarrolla en función del cuestionario del cual se intenta dar evidencia. ¿Sí? Como reglas generales, uno intenta primero delimitar esto, la intención y las dificultades aparentes que puede llegar a tener el ítem o una parte del cuestionario. Luego, claramente, seguimos con la metodología clásica. Seleccionamos una muestra, realizamos un protocolo que sea la entrevista, un procedimiento, recolectamos datos y hacemos un análisis que en este caso va a ser netamente cualitativo. Bien. Dentro de las técnicas que aplican la entrevista cognitiva, en este caso yo utilicé lo que es el sondeo verbal de un carácter reflexivo, que básicamente es el desarrollo de un conjunto de preguntas, una guía de preguntas, las cuales indagan ciertos aspectos del cuestionario. ¿Y por qué retrospectivo? Porque la persona ya había interactuado previamente con el cuestionario, ¿sí? En el contacto yo le había mandado el cuestionario, lo había resuelto, y en el momento que se ejecutó la entrevista en sí mismo, la persona en ese momento se basa en el recuerdo de su respuesta. No obstante, como las entrevistas fueron individuales, ¿sí? Y con un carácter virtual, ¿sí? Tenía la facilidad de decir, bueno, no solamente voy a apelar a tu recuerdo, ¿sí? Cuando uno realiza la guía de preguntas, sino que tenía la posibilidad de proyectarle en la pantalla, compartir la pantalla del cuestionario y trabajar con el cuestionario en el momento. ¿Sí? Bien, sobre selección de muestras, ¿sí? Dentro de los criterios que podemos tener para selección de muestras, esto dentro de una metodología cualitativa, yo me basé en lo que es la saturación teórica, es decir, bueno, si bien la literatura recomienda 15 y 20 sujetos en general, la idea es, bueno, para de recolectar casos cuando vos encuentres recurrentes verbalizaciones. Es decir, cuando ya no haya novedad, donde ya haya mucha regularidad en la respuesta, ya no hayan nuevas complicaciones, ¿sí? Nuevas dificultades o problemas en que indaga. ¿Sí? Bien. Bueno, como les decía, la pregunta es cómo uno formula las preguntas. ¿Sí? Es decir, bueno, qué aspectos del cuestionario voy a indagar explícitamente, y como es un sondeo verbal, es necesario que eso esté premeditado, así que sea a priori el mismo. La idea es que esas preguntas o esos elementos conflictivos del cuestionario surgen principalmente de una etapa previa que era los jueces expertos, ¿sí? Los cuales evaluaron el contenido, ¿sí? Y además había un ítem, una parte de la evaluación del juez experto, en donde están las observaciones, y me basé en ese conjunto de observaciones para decir, bueno, estas son las cuestiones que realmente debería indagar en las personas cuando interactúan con el cuestionario para dar cuenta si efectivamente son complejas o ambiguas, ¿sí? Además de los procesos que se ven involucrados en las respuestas. ¿Sí? Lo que podemos encontrar acá es el protocolo en sí mismo, la idea no es leerlo, pero simplemente es la forma que uno, por la forma que yo trabajé en realidad, lo podemos encontrar en la primera columna, es decir, bueno, delimitar bien el contenido que uno está buscando sobre el cuestionario. En este caso fue primero indagar sobre
la introducción, luego indagar sobre determinados tipos de palabras claves y expresiones, luego indagar sobre el conjunto de ejemplos de actividades que intentan representar un nivel de intensidad, y luego explorar sobre el cuestionario como una unidad. Una vez que delimitas cada aspecto del cuestionario, lo interesante es que uno pueda delimitar ciertos recursos o técnicas. Eso, bueno, no va a ser algo, pero si uno va a la literatura, es bueno, hay un montón de recursos que uno premedita, ¿sí? En realidad, tiene en cuenta en función de lo que espera indagar. Y en función de esos recursos, que son variados, uno ahí formula la pregunta en sí mismo, que sería lo que se encuentra en la columna 3. La verdad que la entrevista es estructurada, pero de carácter abierta, y también amerita el hecho de explorar nuevas preguntas. Como pasó en algunos casos, surgió una idea de una entrevistadora, de una participante, de decir que el tiempo libre, el cuestionario intenta medir el esfuerzo físico en el tiempo libre. Y la persona me dice, esto no aplica para mí, porque el tiempo libre implica un ejercicio que es muy aleatorio, que no está planificado, que no está estructurado. Y un ejercicio físico es estructurado, es planificado. Entonces, como que no tenía tanto sentido esa idea para la persona. La verdad que fue terrible, porque el cuestionario se llama así. Si yo rompo con eso, rompo con todo, porque tenía razón. Bueno, tomé esa idea y la seguí narrando a las siguientes personas. Che, ¿y tiempo libre qué te parece? Sí, bueno, no, en realidad yo conceptualizo la idea del ejercicio que practico regularmente, que sigo semanalmente, más allá que lo realizo no a mi tiempo libre. ¿Sí? Porque, cierto, tiempo libre capaz es mucho ocio y demás, pero ir a entrenar, ir a mi clase de pilates, no es mi tiempo libre, es parte de mi cultura diaria. Entonces, bueno, ese comentario estuvo buenísimo en ese sentido. Romper con eso, romper con el cuestionario. Pero bueno, seguí nadando y en común de las personas, excepto esta, indicaba esa cuestión. ¿Sí? Bien, sobre análisis. Nada, típico análisis es decir, bueno, primero recolecto las verbalizaciones, hago una síntesis, luego logro hacer un resumen de todas las entrevistas. En este caso, extraigo divergencias o convergencias respecto a los procesos involucrados en función de cada aspecto del contenido del cuestionario y armo un informe. Bien, sin ir tanto a las respuestas en general, en mi experiencia, la verdad que estuvo interesante, la verdad es muy laborioso, conseguir muchas personas, el contactar, son entrevistas 15, 20 minutos, también conseguir, no dije por ejemplo 15 personas, también un procedimiento más de bola de nieve, decir, che, bueno, vos conocés a alguien que hace ejercicio físico que le gustaría participar, la verdad que lleva mucho tiempo, en cierta forma, pero enriquece un montón. El hecho de decir, en definitiva, ¿qué piensa la persona? ¿Qué procesos de pensamiento están involucrados cuando responde? Cosas que uno a veces no entiende o no sabe porque está respondiendo de su experiencia con el ejercicio físico, y uno como adaptador le parecen las cosas muy obvias, pero cuando se lo presentan a diferentes públicos con diferentes niveles de experiencia, ves un montón de detalles que obviamente estás enseguecido, estás cejado. Entonces, desde mi experiencia, por ahí viene un poquito la fortaleza de este tipo de búsquedas de evidencia, ¿no? Y por último, para cerrar los 15 minutos que mentí, la idea de los estándares es que es una fuente más de evidencia que debería ser complementaria con la búsqueda de validez de contenido. ¿Sí? Bueno, en este caso no es psicometría, pero bueno, sería el siguiente paso, búsqueda de estructura interna y demás. Nada, la idea de transmitirle un poquito cómo se desarrolla la entrevista cognitiva y transmitir un poquito mi experiencia en este tipo de cuestionarios. No mucho más.